Saludos, Dios le bendiga en este día. Estamos una vez más con los estudios de la palabra del Señor. En esta oportunidad seguimos viendo la historia del rey David. Hoy veremos lo que pasó con David en cuanto al castigo que David recibió producto de haber estado con la mujer de Urías, es más, habérsela quitado y haberlo mandado a matar a este soldado de su ejército que tan fiel era con él. En un momento en que David pecó, dice la historia que vino el profeta Natán, y el profeta le recriminó al rey David diciéndole así: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo hiriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Este relato se encuentra en 2 de Samuel capítulo 12, versículo 9 al 15, y nos cuenta que el profeta Natán recriminó al rey David por haber tomado a Betsabé por la fuerza y haber matado a su marido. Ahora, en los capítulos 14 del capítulo 19, veremos cómo David paga las consecuencias, y esta profecía que Natán le da a David acerca del castigo que David habría de recibir, se comienza a cumplir en los hijos de David. Veremos acá que el rey David tenía un hijo llamado Absalón. Dice que Absalón era de cabellera larga, un hombre muy alto, un hombre muy bien parecido, y que no había en Israel otro mejor que Absalón, ni más bien parecido que él. Cuenta que su cabellera se la cortaba una vez al año, ya que su cabellera pesaba más de 2,5 kilos. Dice que Absalón también tenía una hermana que era muy bella, que también era bella como también lo fue Absalón, y que también su hermana compartía, de cierta manera, los beneficios del reino de ser hijos del rey David. Recordemos la historia, que Absalón quedó enojado, ya que Amón había violado a Tamar, y esto provocó de que Absalón matase a Amón, como te comenté en el video anterior. Ahora Absalón se había convertido en un asesino, ya que mató a su hermano, así como pasó con los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Había entrado en la vida de David, causa del pecado de David, con Betsabé y con Urías, la muerte dentro de su familia. Así pasa cuando nosotros le abrimos la puerta al diablo mediante nuestros pecados, y lamentablemente comenzamos a pagar las consecuencias. El adulterio, estar con la mujer de otro o con el esposo de otra mujer, lamentablemente trae malas consecuencias.
se viola uno de los grandes mandamientos de la ley del Señor, que dice: no cometerás adulterio, y el otro dice: no matarás. Fue una ley entregada a Israel allí en el monte Sinaí, y David la estaba violando a esa ley, no estaba cumpliendo con la ley de Dios. Producto de esto, ya tenía 2 hijos muertos. El niño pequeño que le había nacido a Betsabé, cuando Natán le dijo que el niño habría de morir, y ahora Amnón, que había sido asesinado por su hermano Absalón. Ahora Absalón planeaba quedarse con el reino de David y comenzó a planear una estrategia para apoderarse del reino de su padre. Vimos nosotros de esta manera cómo Absalón prácticamente comenzó a ser instrumento en las manos de Dios para castigar a David por el pecado que David había cometido. Absalón planea apoderarse del trono de su padre. Dice que comenzó Absalón a querer ganarse la simpatía del pueblo, ya que comenzó prácticamente a hacer como hace un político, a tratar de darles soluciones al pueblo, a aquellos que necesitaban, y así dice que Absalón viajó a Hebrón y se ganó la simpatía del pueblo. Realmente comenzó así a ganarse el corazón de la gente, y estas noticias le llegaron al rey David. Por lo tanto, Absalón comenzó de esta manera a planear la manera en la que él se habría de apoderar del reino de su padre. Dice también la historia que Absalón había sido traído por Joab, el general del ejército de David, porque nos cuenta la historia de que después de que Absalón mató a Amón, dice que Absalón se había ido 5 años lejos de Jerusalén, pero Joab había planeado volverlo a traer. Lo trajo hasta David, pero David no lo quiso recibir a Absalón. Entonces Absalón se sintió mal porque su padre no lo quiso recibir, el rey David. Entonces Absalón se enojó contra Joab, contra el general del ejército, y Absalón terminó quemando el campo de cebada que tenía Joab, el rey, en este caso el general del ejército del rey David. Esto es lo que hizo Absalón, enojado ya que vio como una burla de que realmente Joab lo haya traído hasta Jerusalén para que David le rechazara. Estuvo 2 años prácticamente allí en Jerusalén sin ver el rostro de su padre David, pero en total estuvo 5 años sin ver a su padre. De esta manera dice que David se entera de que Absalón planea atacar Jerusalén, y entonces David decide escapar él con toda su familia. David le dice: vamos a huir todos, porque Absalón, mi hijo, está resuelto a venir a atacarme y a matarnos a todos aquí en Jerusalén. Dice que Absalón preparó un ejército, y mientras esto sucedía, nos cuenta la historia de que David logró escapar de Jerusalén, y dice que huyó descalzo a través de la cuesta del Monte de los Olivos. Y mientras David escapaba con toda su gente, nos cuenta la historia de que Simeí le arrojaba piedras y lo maldecía. Realmente fue tremendo lo que sucedió, lo que pasó, cómo David escapaba pagando por su pecado, por lo que hizo allí con Betsabé y con Urías. Nos cuenta la historia que finalmente se enfrentaron en una gran batalla los soldados de Joab, de David, contra los soldados que había juntado Absalón. Y dice la historia que Absalón tenía el cabello tan largo que mientras escapaba, sus cabellos quedaron enredados en las ramas de un árbol, y allí quedó colgado. En ese momento Joab lo atravesó con su lanza y lo mató. El final de la historia es lamentablemente la muerte de 3 hijos de David: el de Betsabé, Amón y Absalón, más una hija abusada. Así es el final
de aquellos que pecan contra el Señor, conociendo los mandamientos que dice: no adulterarás y no matarás. Espero que esto nos haga reflexionar y nos haga entender que los mandamientos de Dios se deben cumplir.